Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tesoros del Ñelol, este programa de difusión de artistas, gestores y cultores de nuestra región. Estamos contentos, estamos entrando a una nueva etapa, estamos en el mundo de la fotografía, tenemos una gran invitada en torno a aquello. Solamente recordarles que esta iniciativa es una instancia impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con el Pabellón Araucanía. Las plataformas donde nos pueden ver, ¿no es cierto?, está Facebook Live de Culturas La Araucanía, Pabellón Araucanía, los YouTube y además este formato nuevo de podcast a través de Spotify. Querida Jessica, ¿cómo estás? Mari, Christopher, muy bien. ¿Todo ¿Tú bien? cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mari, con Pulamien, a nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Este mes de agosto, un mes especial, efectivamente, la fotografía, este arte que lleva más de 150 años, que es una herramienta que ha sido también utilizada en contextos artísticos, pero también políticos, ¿ya? Es una herramienta que nos ha servido también para registrar algunas situaciones, a lo mejor no tan cómodas, que ha vivido la sociedad en general. Y en ese contexto hemos invitado a nuestra amiga, que es una fotógrafa ya desde los años 80, ha vivido muchos años fuera de Chile, ha trabajado en cine, animación, regresa al Gualmapu y nada más y nada menos que a Carahue, ¿ya? Ha expuesto en varias partes del mundo y hoy ejerce como docente en diferentes instituciones educacionales. Nos referimos a nuestra amiga Leonora Vicuña Navarro. Mari, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Leonora. Mari, Jessica, y Mari, querido Lamien, Christopher. Estoy feliz de estar acá. Me parece muy interesante el programa que se proponen ustedes hacer para dar proyección efectivamente a la creación y a la creatividad en esta región. Que es una región muy creativa, es una región muy, digamos, diversa y múltiple, plurinacional. Así Muchas gracias. Y que realmente tiene esa riqueza, ¿no? Exacto. Y por eso también, de alguna cierta manera, uno la ha elegido, ¿no? Y la ha elegido quizás también inconscientemente desde la más tierna infancia, ¿no? Sí. No es casualidad. Vamos justamente a abordar esa más tierna infancia, porque tú no naces acá en la región. No soy de acá. No soy nacida y criada, como se suele decir acá, cosa que en realidad tampoco me importa mucho, porque soy una persona que ha vivido mucho tiempo en distintas partes. Soy de Santiago, nací en el corazón de Santiago en realidad, y siempre, bueno, todos mis estudios ahí fue el colegio y el liceo. Pero prontamente me quise ir yo de Chile. Vine toda mi infancia para acá, a los veranos, pero muy prontamente me quise ir de Chile porque fui en viaje de estudio a Buenos Aires a los 15 años, y eso fue muy para mí un batatazo realmente extraordinario. Bueno, partiendo por la arquitectura del Buenos Aires. Por ejemplo, claro, por la arquitectura, pero mira, la vida nocturna, lo que era en esos años, estoy hablando del año 69, 68, 69, me encantó esa libertad que había. Nosotros íbamos en viaje de estudio con unas profes, eran 2 profes, nos arrancamos, por supuesto, hicimos varias barbaridades, éramos puras mujeres en el Liceo 7, y la verdad es que lo pasé magnífico y me encantaban las librerías abiertas hasta las 6 de la mañana, los cafés, el rey de las papas fritas, la gente, las tanguerías, qué sé yo. Una vida que yo no sospechaba que podía existir, digamos, sino solo en la literatura. Entonces, verla, vivirla, era maravilloso. Y cuando volví a Chile, encontré súper decepcionante Santiago. Yo le decía a mi papá, pero ¿cómo es posible que nos hayan mentido tanto? Que la bandera chilena era la más linda, claro, que la mujer chilena era la más linda, que Chile era el país más lindo. Y si vengo cruzando la cordillera, es un país extraordinario. Que no andan hablándole cera, ellos no dicen que son lo más lindo, son nomás. Entonces, bueno, esa fue mi primera salida afuera, y ya me fui después, a los pocos años, ya me fui a París. A Francia directamente. Directamente a París. Y eso fue un poquito antes del 73. Fue el 73, un poco antes del golpe. Fue el mismo 73 en marzo. Yo alcancé a votar, claro. Fui la votación, digamos, para legisladores, digamos, para senadores, voté y me fui.
Y me fui contra viento y marea, porque todavía era la mayoría de edad era los 21 años y yo tenía solo 20. Entonces, mis papás tuvieron que hacer un permiso especial. Y en esos años, claro, tomar un avión era como tomar un transatlántico y que no se iba a ver más y que quién sabe qué es lo que iba a pasar. Claro. Era como ir a la luna. Hoy día todo el mundo viaja como quien toma un té, un café. Entonces... Y en Francia fuiste a estudiar también. Claro, mira, yo creo que lo más increíble, Jessica, es que uno no sabe qué es lo que está haciendo. En realidad yo me fui convencida que iba a estudiar, claro, y qué sé yo, y por supuesto que me inscribí en la universidad. Primero llegué a España, estuve en España, paseé bastante, pero sobre todo me interesó también la posibilidad de estar en España, pero me di cuenta que lo que no me gustaba de España es que todavía estaba Franco, entonces había mucha austeridad, era muy austero, las mujeres todavía andaban como medias así como empaquetadas y había una cosa así muy dura, ¿no? Para mi gusto. Y bueno, en Chile todo era un poco más al lote. Y bueno, Francia. Entonces me fui a Francia y claro, yo me inscribí en la Sorbona y estaba convencida que yo quería ser antropóloga y estudiar antropología, que en esos años tampoco era algo muy conocido ni muy interesante. O sea, la gente decía, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo vas a ganar? Claro. ¿Qué sé yo? Ña. Y bueno, resulta que sí, pues me inscribí, pero yo no sabía que en realidad yo iba a otra cosa, o sea, iba buscando otra cosa. Claro. Y seguramente esto estaba vinculado tal vez con ese nido familiar relacionado con la literatura, mencionar a tu padre, a tu abuelo, un mundo algo intelectual, las humanidades ahí, y un poco conectado con la inquietud de esos 20 años, ¿no? Sin duda, mira, sin duda, eso es cierto, pero también tú tienes que saber que las familias son complejas, toda familia es muy compleja, porque efectivamente, aunque se tengan más medios que en otras, o aparentemente, como dice Rimbaud, son nidos de perros, o sea, son realmente, está lleno de nudos la familia, está lleno de pasiones ocultas, está lleno de, qué sé yo, de cosas que tú tienes que resolver de repente solo, ¿no? Y entonces yo empecé a decidir irme, y como ya tenía el bichito de irme, y había ido, ya había probado lo que era afuera, me quedaba como chico Chile, yo sentía, y a pesar de todo, fíjate, a pesar de que venía la UP, de que ya la UP llevaba tiempo y todo, yo no tenía tan convencido conmigo que era tan buena la UP, ¿entiendes? Yo no tenía como esa claridad. Sí. Esa claridad y había muchos conflictos, efectivamente, muchos conflictos. Entonces aproveché eso para irme y realmente quería irme, eso está claro. Ahora, Francia era como entre ceja y ceja, ¿no? Pasé por España igual y todo, pero la verdad es que me interesaba conocer Francia, que era como un mundo literario y... Lo parisino. Claro. Fue fascinante en realidad esa experiencia. Y entré a la universidad y qué sé yo, habíamos muy pocos chilenos. Yo creo que cuando llegó el golpe, por ejemplo, éramos 2 o 3 chilenos los que estábamos en París, no había nadie más. Y en Francia, bueno, tú estudias, empiezas a levantar ahí distintas iniciativas, te consolidas como fotógrafa. ¿En qué momento aparece la poesía? Mira, yo en realidad no me consolidé como fotógrafa allá y ni la poesía nunca dejó de estar presente, porque la poesía en realidad es una cuna de poetas. Mi casa mi papá era poeta, mi mamá era poeta y eran poetas que eran importantes, y mi casa estaba siempre llena de poetas, o sea, desde mi más tierna infancia. Por lo tanto, la poesía era también una cosa de la cual de alguna manera se podía huir, porque cuando yo era niña, por ejemplo, se escuchaban mucho los discos de poemas y los sonsonetes, entonces Pablo Neruda como al aire, na, y tú como eres un niño chico y dices, ¡ay, que se calle esta cuestión! Pongamos una rumba, una cumbia, pongamos a, no sé, Leodán. A mí me gustaba Leodán, yo tenía 15 años, me gustaba pasar los chanchos, no quería la inquietud tanta siempre. Poesía. Claro. Entonces, de alguna cierta manera la poesía pesaba también. Y la fotografía yo no la descubría todavía. Yo lo que sí empecé a descubrir la fotografía en Francia viendo exposiciones. Y mucha gente, las cámaras eran carísimas y estaban lejos de cualquier posibilidad de tener una cámara. Pero sí habían amigos que tenían unas cámaras, y las cámaras eran como todavía no eran estos tremendos aparatos que hay hoy, sino que eran más chiquititas. Pero me gustaban, sí, ya algunos fotógrafos que empecé a conocer por mi cuenta, me gustaba hacer collage. Y desde luego yo seguía mi curso en la universidad, porque habían profes tan estupendos. Tuve clases con profes macanudos.
Todorov, por ejemplo, fui alumna de Todorov, que fue un tipo así como que hubiera una lumbrera que uno tenía delante, ¿no? Entonces, gente muy pensante. Hay un puente importante, ¿no es cierto?, previo a la fotografía como tal, como arma también, las ciencias sociales y el humanismo, ¿no? Sí, o sea, abrazando eso que si bien venían de la cuna, pero tú también querías descubrir tu rumbo relacionado con las ciencias sociales. Exactamente, yo creo que me interesaba ese estudio del hombre. En realidad, las lecturas, por ejemplo, porque tú Lévi-Strauss y todas esas lecturas extraordinarias de lo que era la Margaret Mead, gente que empezó a descubrir en el fondo cómo era esto de ser humano. Un ser social. Un ser social. Entonces, y en mi casa también había esa cosa que yo rescato mucho de los seres sociales, de ser un ser gregario en que todas las personas eran interesantes, todas, de capitán a paje, ¿no? Entonces eso también creo que se rescató mucho ahí. Ahora, yo no me la pude con ese viaje, ese primer viaje fue tremendo para mí porque París me quedaba como poncho, era muy grande, era muy difícil, había que tener becas, yo no tenía, y además al mismo tiempo empezaron a llegar todos los chilenos con la cosa del golpe en noviembre, y ya se llenó de chilenos, entonces yo tenía una posible beca, pero ya pasé a porque en realidad las becas fueron para la gente que llegó con exiliados, en realidad. Y entonces empecé a pensar en irme y no quería seguir estudiando. Había profes que me decían, no, tú tienes que estudiar, terminar, hacer el máster, podrías ser ayudante y todo. Pero yo no tenía ni para vivir. Entonces tuve experiencias extraordinarias y lo que empecé a descubrir en realidad es que la vida era mucho más interesante que la universidad. Eso fue lo que me pasó. Y me fui a Grecia y allí apareció la foto, Jessica. En Grecia aparece la foto. Así ya más en forma concreta, así de la luz de Grecia y la necesidad, digamos, de captar y de capturar. Es tan bello que era como una necesidad de apropiarse de eso, ¿no? Bueno, ahí está esa pasada por París, ¿no es cierto? Te vas a Grecia ya conociendo la vida tal cual, pero se viene un retorno a Chile y en un contexto que bofeteó también, ¿no es cierto? Fue duro. Tu visión de mundo. Fue duro. ¿no? Mira, yo volví a Chile el año 77 Upa. y volví contra también la opinión de mis padres, porque yo tenía un hermano, mi hermano que es un poquito mayor que yo, que había estado tomado preso y había estado en la Villa Grimaldi. Fue una experiencia muy tremenda y muy traumática para mi familia, mi mamá sobre todo, y bueno, mi padre también. Hablaba menos mi papá, claro. pero mi mamá sufrió mucho y por supuesto tuvo 4 meses desaparecido, nadie sabía qué pasaba. Y yo lo encontré a él en Francia, nos encontramos con nuestro hermano, que fue una cosa bien traumática, entonces yo decidí volver para estar un poco con mis padres que estaban solos. Nos habíamos ido todos. Esa fue la verdad, porque a todos había como una persecución, digamos, en el aire, ¿no? Y yo dije, ya voy a volver. Y todo el mundo me decía, no vuelvas, y volví. Claro, me llevé un balde de agua fría, fue espantoso volver para mí. Pero me sobrepuse rápidamente porque fíjate que lo que pasa también es cuando tú no has vivido algo, es como ese dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Hay algo de cierto en eso, yo no había vivido el golpe. Entonces yo no vi la moneda en llamas, yo no viví realmente esos días tal cual fueron. Negrísimo, entonces lo viví fuera todo eso. Entonces era como algo de oídas, ¿no? Entonces tenía como una cierta libertad para hablar y que todo el mundo me decía, oye, pero cállate, si aquí no se pueden decir estas cosas, no, y qué sé yo, no hable mi hijita y avise dónde va y toda la lecera, ¿no? Entonces me dediqué un poco después de ese balde de agua fría que era cambiar París y Grecia por Santiago de Chile, que era como lo más triste y espantoso que te puedes imaginar. No sé, ¿ustedes se pueden imaginar lo que era eso? Un país gris, amordazado. Un gris muy intenso. Un gris plomo. Plomo. Entonces, terrible. Y los milicos grises y todo gris, ¿no? Y como la autocensura también, o sea, mucho de... Bien difícil. Leonora, y así todo fue como fuerte esa experiencia, porque fueron 5 años bien poderosos, en realidad, de esos años que viví acá. Y entre todo este ambiente muy gris, muy triste, lleno de censura. La fotografía aparece por ahí también como una herramienta para empezar a dar luz, empezar a
a gritarle al mundo lo que estaba sucediendo y también a retratar un poco la mirada, la ciudad desde otra óptica, porque, bueno, ahí tú te involucras en la participación de la fundación de la AFI, sí, la Asociación de Fotógrafos Independientes de Chile. Sí. Cuéntanos un poquito más de Mira, bueno, en realidad la fotografía es una cosa a la cual yo me acerco volviendo a Latinoamérica, pero es el amor te trae la fotografía. Mira, no es siempre las cosas no vienen porque uno dice yo voy a hacer esto, no, siempre las cosas llegan como por otro lado, como que se filtran. Conocí a un fotógrafo que me enamoré perdidamente en Río Janeiro, era un chileno. Y él me enseñó, me dijo, no, pero tú eres fotógrafa, tú deberías estudiar fotografía y quédate en Chile, me embolinó la verdad. Era encantadora. Y la verdad es que cuando llegué a Chile, en realidad empezamos a sacar fotos. Yo creo haber sacado buenas fotos ahí, fíjate, con una camarita bien sencilla que todavía tengo. Y me empecé a meter en la foto, estudié foto, qué sé yo. Entonces fueron 2 años, 78, 79, que fui a la escuela. Yo volví una persona fracasada, me había ido así a conquistar el mundo y claro, tú vuelves a la casa de tus padres y vuelves como con la cola entre las piernas, ¿no? Entonces, mi papá me ayudó un poco a meterme a la escuela, me ayudó bastante. Y en esa escuela entonces organizamos varias cosas. Y ahí yo empecé a conocer un poco el mundo chileno. A través de esa escuela empecé a conocer cómo era Chile. Yo me había ido y me había olvidado de todo, no conocía, no tenía muchos amigos. Todo había cambiado. Yo me fui de un Chile y volví a otro, ¿no? Y ahí también hay una perspectiva o panóptico más político. Claro. ¿No? Y se va metiendo en un Santiago más profundo, Exacto. Más periférico. Totalmente. Y unas realidades terribles, ¿no? que están acalladas en la periferia. Totalmente, Christopher, tienes razón. Y además que había, fíjate, la necesidad, por ejemplo, cuando yo salí de la escuela y que empecé a hacer fotos realmente, empecé a conocer además a los fotógrafos y todo, había como una necesidad de crear efectivamente una asociación que protegiera la profesión. Porque este señor Pinochet que teníamos arriba había echado abajo todos los colegios. Entonces no había ningún colegio ni de arquitectura, ni colegio de abogados, ni colegio de profesores que funcionara. Lo que sí se había dejado la posibilidad entonces de que hubiera asociaciones. Entonces, a un fotógrafo al que le debemos mucho, del cual no se habla mucho en Chile, que se llama Jorge Janiszewski, lo voy a nombrar porque creo que hay que ser justo en la vida, a él se le ocurrió, era un polaco, extraordinario fotógrafo, se le ocurrió esta cosa y nos convocó. Y la verdad es que yo entré ahí, y ahí conocí a muchos fotógrafos y entré al medio, yo ya estaba empezando a trabajar, no puedo decir que trabajara todavía, pero estaba empezando a trabajar en foto. Y ahí se formó la AFI. Feley. Ahora, también hay que... ¿Cómo era la fotografía en Chile en ese momento? Porque la AFI se forma en plena dictadura y ustedes se forman como fotógrafos independientes. Sí. Entonces, la gente de la casa va a decir, ¿pero por qué independiente? ¿Acaso no existía fotografía en dictadura? ¿Cómo era la fotografía en esa época? Es que mira, la fotografía en esa época podemos decir, tengo 2 cosas que podría decir. Por un lado, la fotografía que existía en Chile es la que todavía existe en forma latente, porque Chile es un país hermoso, es como una Suiza extraordinaria. Entonces, los fotógrafos extraordinarios que habían acá eran los publicistas o como Munro, que hacían estos libros gigantes, así visite Chile, la cordillera, las llamas para el norte, las Torres del Paine para el sur. Y entonces este es un paisaje, como decía Nicanor Parra, Chile no es un país, es un paisaje. Entonces esos fotógrafos que tenían una asociación, existía la asociación Fotop, y existía también el Fotocine Club, existían también los reporteros gráficos, eso existía, siempre existió. Lo que no existía y que de alguna forma yo creo que tratamos de hacer nosotros como gremio que existiera, era un respeto por la fotografía en blanco y negro y por la fotografía como existencia, como lenguaje, como algo más serio. Más complejo. Y digamos, no, más accesible, más democrático, más accesible también. Porque efectivamente, claro, era muy difícil entrar en ese mundo de los taitas de la fotografía. Una persona como Luis Ladrón de Guevara o los fotógrafos, no sé, que tenían sus cámaras y todo, era difícil, no era fácil, ¿no? No existía, digamos, una democratización. Y en ese sentido yo creo que la AFI abrió
un espacio. Y la otra cosa que se produce es que, bueno, estamos en dictadura, entonces la AFI empieza a existir porque también empiezan los caceroleos y empieza la contestación al régimen y todo eso se podía fotografiar. Y tuvieron apoyo también porque los medios existían, porque existían las revistas contestatarias al régimen y bueno, hubo mucha censura, es cierto, pero también venían fotógrafos de afuera y en ese sentido hubo una mayor alianza. Eso permitió crear en el fondo un respeto por la imagen fotográfica, por el testimonio y por la cosa más... Y en el mundo entero, digamos, hay un desarrollo en los años 80 de la fotografía, ¿no? Que empieza a ser como también un arte valorado. Bueno, en los 80 tú, el 83 creo, retornas a Francia. Sí. ¿Qué es lo que te lleva allá? Y el amor. Ya, okay. Yo siempre ando detrás del amor. Me parece que es terrible, ¿eh? Perdonen que sea tan fome, pero bueno, es que es verdad. Sí, no puedo decir otra cosa. Las pasiones. Claro, es verdad, no puedo mentir. Me fui detrás de un amor, sí, a León, y me fue pésimo. Eso puedo decir que me fue muy mal. Así que de ahí partí para París y ahí, claro, empezó otras historias, otras vidas, hasta que volví. Y ya de regreso, Leonora, bueno, comienzas tu trabajo, la recopilación de tu trabajo fotográfico. Por ahí aparece la exposición Bares, Tango, Travesti, que fue una recopilación que hiciste desde los años 80 hasta el 2000. Luego aparece ahí un premio Altazor a las artes en el año 2010. El 2010 es un premio compartido con dos fotógrafas más que quiero mucho. Una es la María Eugenia Lorenzini, que hoy día es concejal en Ñuñoa, aquí en la Lorenzini, y la Helen Hughes, que también quiero mucho, una gringa que trabajó en la maravillosa fotógrafa en la Vicaría de la Solidaridad en los años más oscuros de la dictadura. Con ellas tres, fíjate, por gracia de una obra y gracia de una curadora que se llama Montserrat Rojas Corradi, ella fue la que nos unió en una exposición que se llamó Visible e Invisible. Y en esa exposición obtuvo el Altazor. Yo soy nominada al Altazor como 5 o 6 veces. ¿No? Ya era mucho ya. Todos los años como que te sacaban una medalla y había que partir para allá. Bueno, en realidad nunca me ha interesado mucho eso de los premios y las cosas de ese tipo, ¿no? Pero fue bonita esa experiencia con la, digamos, de mostrar a estas tres fotógrafas durante esos años, ¿no? Bueno, y hay un retorno ya al territorio. Sí. A Chile, sí. Pero también se toman determinaciones ya definitivas, ¿no? Respecto a la ruta que se iba a pavimentar el resto de tu vida, lo que se está haciendo ahora, pero algo pasa con el sur. Sí, bueno, el sur fue una parte de toda mi infancia, ¿no? Y es el terreno de mi mamá, es como el corazón también de mi mamá y de la familia entendida como... ya como una especie como de paz, de armonía, de reconstitución, digamos. Y la verdad es que ese terrenito es un terreno chiquitito que está ahí a la orilla del Imperial, es lo que quedó del fundo de mi abuelo materno. Entonces había que salvarlo. Eso era. Yo siempre, cuando volví a Chile, en la primera vuelta, digamos, el año 78, fui a hacer este viaje y vine a reconocer el lugar, que estaba muy abandonado. Y dije, no, esta cosa hay que retomarla, y yo la retomé en realidad. Con la ayuda de un tío de acá de la zona, lo retomé y empecé a tirarlo para arriba, un lugar que estaba muy, muy solo, muy abandonado. Y Leonora, ya instalada ahí, yo creo que también aparece este tridente, ¿no? La creatividad, la armonía con el territorio, porque ya se decide trasladarse, y la mirada hacia el mundo, pero desde acá. Sí. No desde lo europeo, no desde la capital, desde el centro, la metrópoli, claro, sino desde un territorio también de resistencia. Claro que sí. Es que lo que pasa es que en realidad las capitales cansan. Claro. Sacan el jugo, son una moledora de carne. O sea, es muy difícil vivir, o sea, si tú no eres una persona exitosa o que te va bien o que tienes un trabajo así estupendo, realmente todo es muy difícil en esas ciudades, ¿no? Son ciudades, París es una ciudad compleja. Y lo era en esos años. Yo creo que estaba muy cansada y además tenía mucho arraigo con Chile siempre. O sea, siempre de alguna manera la palabra, la imagen, toda mi identidad tenía mucho que ver con Chile. Y esos años que yo viví acá, en mi primera vuelta, también dejaron su huella porque hice muchísimas cosas.
En esos 5 años, digamos que estuve acá entre el 78 y el 83, como que se gestó, digamos, fue mi primera exposición individual, además y la AFI, una revista de poesía que se llama La Gota Pura, que hice con Ramón Díaz Eterovich, que ahora es un famoso. Están los encuentros de arte joven, una serie de gestiones culturales que fueron muy importantes y que fueron para mí decidoras. Una gestora cultural cuando no existía el concepto. Cuando no existía el término, Claro. exacto. Cuando no existía eso, era todo como hecho con mucha solidaridad y como realmente con mucha entrega, ¿no? Entonces, ese mundo, claro, dejó su huella. Y creo que después la vuelta al territorio, como tú dices, bueno, eso se fue consolidando. Ahora, no te creas que yo me quedo muy encerrada ahí, de repente claro. Me dan unas ganas de salir locas porque claro, es un territorio solitario un poco, o sea, Carahue tampoco es lo que era, o sea, para mí, por ejemplo, me da mucha pena que Carahue, que era muy vital hace unos años, está muy de capa caída, hay que levantarlo, volverlo a levantar, como capital cultural, digo yo. En ese sentido creo que se hacía mucho más antes. Leonora, y bueno, y una vez ya estando en el territorio, en Carahue, donde tus vecinas son comunidades mapuches, son mujeres mapuches, donde tú empiezas ya a olfatear, a impregnarte de lo que está aconteciendo en la región, de los dolores, de las cosas ahí, los temas postergados tal vez. Aparece el año 2011 una muestra, una Domus Aural, que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí. Y si pudieras contarnos, porque yo creo que esa muestra, claro, como que toma todos estos otros elementos. Ese es un trabajo que hicimos, mira, ese es un proyecto bastante ambicioso que hicimos 2 personas, Jorge Olave Rivero, que es un gran artista. Muy Curacautín, que ahora vive en Valparaíso y que me invitó a participar en este proyecto que se llamaba algo así como mimética, la relación entre el oído y el sonido y el ojo y no sé qué, y la mirada. Y bueno, terminó siendo esto de Domus Aural. Nos ganamos un proyecto de excelencia en el Fondart el año 2006 y lo terminamos el 2008, pero se fue desarrollando hasta, se ha mostrado en muchas partes, y el 2011 como que fue mostrado en la Estación Mapocho, en Santiago y en varios otros lados. Ese Domus Aural consistía justamente en, bueno, tenía muchas patas por muchos lados, ¿no? Consistía en tratar de mostrar, pues te digo que es muy ambicioso, quiénes somos, de qué estamos conformados aquí en esta Araucanía, quiénes éramos nosotros, Jorge y yo, cuál es la parte de poesía, la parte, digamos, de visual, la parte del sonido. Él hacía toda la cosa del sonido, ¿no? Tenía video, tenía instalaciones, había muchas cosas, ¿no? Muchas fotografías intervenidas. Entonces participó también, hicimos participar canto mapuche, hicimos participar, sacamos fotografías de gente, ¿no? de cultores mapuches de distintos lados, ¿no? Y yo antes había hecho un proyecto que lo había becado la Fundación Andes, que después se fue de Chile la fundación, pero que me gané ese proyecto que se llamaba Nosotras las Quenche de Huapi y que había hecho un disco interactivo con las mujeres de la isla Huapi, que eran 15 mujeres mapuche que ellas usaron la cámara y sin saber nada, trabajaron en la cámara, hicieron fotos y eso fue mostrado en la Galería Aníbal Pinto y tuvo mucho éxito. Se hizo un libro, o sea, más que un libro se hizo una cosa, ¿cómo se llama esto? Un disco interactivo que ahora no sirven para nada, pero bueno. Bueno, estando ya en el territorio surge una especie de residencia, un hogar que, a propósito de la inquietud de lo que conversamos, ¿no es cierto?, a propósito de Jorge, y lo que relacionas también con Carahue, una ciudad de alicaída, ¿no? Puerto Peral, que es una iniciativa de esto mismo, de la gestión, de la articulación, de verse las caras con otros artistas, pero con el objetivo de revitalizar territorio como en este caso es Carahue. Sí, mira, yo creo que es fundamental, si uno cuenta con un espacio, abrir ese espacio, digamos, a la posibilidad de que se reúna allí gente de distintas disciplinas, en un cruce creativo.
Y tenía yo la opción de hacerlo. Tuve esa opción de efectivamente, ¿cómo se llama esto? Construir un lugar y hace mucho tiempo que buscaba esto, de hacer un lugar abierto, pero que uno pudiera gerenciar. Porque ya que hay un estupendo centro cultural en Carahue, pero está más muerto que, no sé, que muerto, digamos. O sea, no está siendo ocupado realmente como se debiera en todas sus dimensiones, ¿ya? Ahora, ojalá que se les pegue el bichito y el Espíritu Santo y se pongan las pilas, ¿no? Porque hacen cosas, pero siempre la cultura enfocada hacia el espectáculo. Entonces, a mí no me interesa la cultura enfocada hacia el espectáculo solamente, sino que la cultura enfocada hacia lo que es el vivir, en lo que es el vivir cotidianamente, y lo construir que es significado. El construir significado cotidianamente, que lo está haciendo todo el mundo. O sea, cada uno de nosotros es una persona interesante y hace cosas. Cada uno de nosotros. Y también creo que en ese sentido es algo que puede propiciar justamente algo que me interesa mucho, que es esto que se empiece a acabar esta guerra en la que estamos sumidos. Estamos sumidos en una guerra de la cual estamos peor que los europeos con Ucrania. ¿Ah? Que los europeos están tomando sol, pero al lado están cayendo las bombas como locos. ¿Ah? Aquí lo mismo. Chile entero dice que se preocupan en realidad de lo que pasa acá en la Araucanía, pero es tremendo lo que pasa acá. Es muy tremendo, es algo que no sabemos tampoco cómo va a terminar. ¿Ah? ¿Cómo se va a poder establecer el diálogo, el cariño, volver a reconstruir cosas, que no esté basado todo en el odio, en el resentimiento y en la barbarie? Porque sí, es cierto, yo odio las forestales, las odio con toda mi alma, pero sobre todo porque creo que en el fondo están haciendo las cosas mal. No porque los pinos, el eucalipto sean malos en sí, sino que porque creo que hay algo que no se hizo bien desde un comienzo. Y creo también que hay muchas injusticias que se han dejado pasar, ¿no? Y creo que ya es la hora de sentarse, los señores tan ricos y tan fantásticos, que se sienten alguna vez, que se tomen la cabeza a dos manos y digan, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿qué estamos ganando nosotros y qué estamos haciendo perder al país, ¿no? Entonces, uno contribuye desde donde puede. Yo no soy mapuche en el sentido de que no voy a agarrar mi metralleta ni me voy a ir a pelear al lado de la CAM. No. Y tengo muchos parientes que son dueños de fondo, a los que yo quiero entrañablemente. Son gente que yo quiero, gente que sé que se han sacado la mugrienta, de verdad. Entonces creo que esa dicotomía que existe aquí, que parece como insoluble, tiene que irse en algún punto, no sé si en 10, 100, 200, 300 años, no sé cuánto será el tiempo, pero esto no puede seguir así. Esto es una guerra fratricida. Entonces, ¿cómo se construye un país sobre una guerra de este tipo, que dura tantos años? ¿Dónde están las intenciones de cambiar todo esto? Y los artistas no podemos estar ajenos a eso. Yo no estoy ajena a eso y creo contribuir desde donde yo puedo, con lo que yo puedo. Entonces, por ejemplo, en este lugar que es Puerto Peral, que es un lugar muy humilde, porque es un lugar chiquitito, está al borde del río, está camino a Nehuentúe, entonces... no sé, es un lugar más que se propone. El lugar es bello, es extraordinariamente bello. Tienen que ir a verme, ¿no? Sí, absolutamente. Vamos a apunte. Te han invitado. Ya hay gente que está proponiendo cosas. Lo que yo quise es reunir a gente y decir, bueno, propongan ustedes, a ver, ¿qué taller? Yo no quiero ser yo la que dicte y diga, se va a hacer un taller de esto, lo otro, más allá. Es mi escuela, mi casa, no. Esto es un lugar, propiciar. Un lugar abierto. Claro, un lugar abierto. Entonces partimos ahora con la primera cosa que vamos a hacer es este taller de fotografía que va a dictar un fotógrafo de Vilcún, al que yo aprecio mucho, que se llama Mauricio Asensio, y que trabaja la fotografía estenopeica, trabaja la fotografía, digamos, clásica, análoga, y va a trabajar con una tremenda cámara Sinar, que es una cámara de placa antigua, con un negativo de este porte, 4x5 pulgadas, en la naturaleza, y que invitamos a la gente que pueda venir. Y el lugar tiene una casa de 2 pisos extraordinaria donde se puede trabajar, o sea, hay de todo, caldera, agua caliente, de todo, para vivir, para estar, para un lugar maravilloso. Y la idea es que durante 3 días se pueda entonces sacar fotografías de la naturaleza con este aparato, que es un aparato muy antiguo, de las primeras, como tú hablabas, de los primeros
tiempo y que además es profesional y que no es tan fácil usar y que luego se pueda revelar eso y se puedan copiar también con técnicas de revelado en que uno hace el papel. O sea, uno emulsiona los papeles y uno mismo los crea y uno mismo los amplía. Proceso completo. Completo. Wow. Sí, es vivenciar algo, ¿no? Es vivenciar en el fondo lo que es la impresión de la luz en el papel, a través de la cámara y después a través del laboratorio, porque hay un pequeño laboratorio ahí también, un pequeño laboratorio de fotografía análoga, ¿no? Súper. Y eso es para partir. Y bueno, nos pilla siempre el tiempo. Qué terrible. Sí, qué bueno, terrible. como siempre, el tiempo es lo que nos falta. Puntualizar que aún estamos a tiempo para poder inscribirnos, postular a este taller de fotografía. Y a propósito, también tú lo mencionaste, estamos a puertas, Chile a puertas de un hito sociopolítico importante. Sí, sí, hay que participar. Y hay que participar de todo corazón. O sea, hay que ser sincero en esta participación. Yo evidentemente, y lo voy a decir con todas sus letras, mirando a la cámara, estoy por el apruebo. Absolutamente, pero entiendo que haya gente que no lo esté, pero sin embargo creo que aquí es necesario el cambio que se ha propuesto, digamos, y como ya han habido tantos otros cambios interesantes, y yo creo que hacia eso vamos, que va también en la armonización de este país que queremos tanto y que lo necesitamos que esté bien. Eso, yo creo, absolutamente. Bueno, comentarles, ¿no es cierto?, a quienes nos están viendo que hay redes sociales. Puerto Peral tiene un Instagram. Tú también, ¿no es cierto?, con tu correo electrónico, leonoraelectric@gmail.com. Está otro Instagram, creo, leonoraelectric@puertoperal. Sí. Hay un blogspot para conocer tu trabajo y también las perspectivas de que tiene Puerto Peral hoy, pero que no solamente fotografía, también hay una amplitud de criterios artísticos y culturales a propósito de contribuir al territorio, que es la necesidad de levantarle el ánimo a las comunas pequeñas, que no solamente es Temuco, sino es Carahue, es Gorbea, es Curacautín, en fin, puede estar en cualquier lado. Exactamente. Yo, mira, Christopher y Jessica, yo les agradezco enormemente esta invitación porque creo que no solo se trata de potenciar los lugares como este que yo estoy propiciando, sino que en el fondo también con esto de la Constitución se trata de propiciar que el regionalismo sea verdad, o sea, que la descentralización de este país permita efectivamente que se desarrollen los lugares que tú dices. O sea, aquí hay muchos tesoros en este Ñelol, escondidos, muchísimos. Y gente extraordinaria, ¿no? Entonces bastaría en el fondo crear este lazo, ¿ya? Y en gran medida mi trabajo de venirme para acá y mis intenciones de venirme para acá desde siempre han sido esas. Yo podría haberme quedado en Francia, yo brillo, mis acciones brillan allá, se venden fotos en París, yo podría estar en Santiago. Tomando un café allá. Claro, pero no es esa mi intención. Mi intención es justamente también el retiro hacia lugares que ameritan que uno esté. Muchísimas gracias por eso, Leonora, por tu generosidad y por tu compromiso. Sí, la energía están ahí full. Sí, el comprometerse con esta tierra y justamente con la descentralización y quedarte en Carahue y levantar ahí tu proyecto en Carahue y desde Carahue mirar al mundo. Sí, y además que ahora con la facilidad que tú de Carahue puedes ir también a París y volver y vas y vuelves. Bueno, recordar que este programa, Leonora, es una iniciativa que surge de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con Pabellón Araucanía. ¿Dónde pueden ver este capítulo, compañera? Facebook Live de Culturas Araucanía, Pabellón Araucanía, lo mismo en YouTube. Y este año tenemos la sorpresa de un Spotify que se llama Tesoros del Ñelol, así es que a nuestras seguidoras lo pueden escuchar en cualquier momento del día en esas redes. Gracias, Leonora. Bueno, nos quedaron hartos temas en la democratización por hipermedia, en fin, muchas cosas, pero ya tendremos otra oportunidad. Así que muchas gracias y iremos a visitar Vamos Puerto a cobrar Peral. la palabra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que llegues muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Peucayal, hasta el próximo jueves.
Tesoros del Ñelol.